lo que Jesús le dice a quien le preguntó, bueno, andá y hacé lo mismo. Es decir, el que le preguntó no tenía ahí un malherido, abandonado en el camino, nada, tenía una pregunta y una vida ordinaria. Y sin embargo le dice que haga exactamente lo mismo que había hecho el buen samaritano con un malherido tirado en el camino. Es decir, el voluntariado nace de una actitud de servicio, que vos la podés ejercitar dejando pasar a una persona primero o haciéndole un favor al vecino. Esos son los pequeños voluntariados de cada día, actos de verdadero amor y caridad. Hasta una dedicación regulada, temporal, acotada, en medio de una organización eclesial, ¿cierto? La filosofía del mundo, la filosofía mundana. Cuando digo filosofía, digo el modo de vivir mundano, el estilo mundano, es precisamente no de voluntariado, sino profundamente egoísta, ¿no? Profundamente de provecho autorreferencial para sí mismo, y a veces a costilla de los demás. Entonces, claro, un voluntariado supone una generosidad que va contracorriente. El desafío que tenemos los hombres y mujeres de iglesia es el de crear espacio de voluntariado. Yo pienso en la boda de Caná, ¿no es cierto? Faltaba el vino y la Virgen se metió donde parecía que no tenía que meterse y bueno, y creó un espacio donde después unos servidores fueron voluntarios de un milagro. Ese esquema se da siempre. Las organizaciones, las parroquias, los grupos eclesiales, las diócesis, tienen que crear espacios, ser muy, muy inventivos en los espacios, para que el voluntario trabaje y el Señor haga el milagro. Crear espacios para que el voluntario trabaje y el Señor haga el milagro. Y crear esos espacios supone una imaginación apostólica muy grande, ¿no? Yo me acuerdo en una parroquia en el año 93, cuando era vicario en Flores, que unas señoras se pusieron en este tren en Cáritas y no había asistido de Cáritas que no tuviera una función en la parroquia. Crearon espacios, pero también de voluntariado integrador y activo. No solo para recibir, sino sobre todo para dar algo, ¿no? Claro. Entonces sentían las personas que, no quiero decir la palabra contraprestación porque suena comercial, pero que estaban dando también ellos un servicio de voluntariado para otra cosa. Por ejemplo, una señora encargada de cuidar a los chicos de la gente que venía a buscar cosas en Cáritas, otro de panfletear, otro de esto, otro de aquello. Bueno, hay que tener imaginación para crear trabajo de voluntariado, como lo tuvo la Virgen, que creó el espacio. Bueno, ¿y cómo se hace para no cansarse? Digo, porque usted hablaba de la filosofía mundana que obliga a otras cuestiones y es bueno estar atento para imaginar, digamos, ¿no? Tareas para uno mismo y para los que lo rodean. Pero ¿cómo hace uno para no desalentarse, para no cansarse? Porque la verdad, monseñor, que la hinchada grita en contra, ¿eh? Y sí, pero no te olvides que el voluntariado tampoco es una cosa tuya. Si vos decís, yo voy a ser voluntario por mi propia fuerza, al mes y medio perdiste. O sea, es una gracia del Espíritu Santo, es una vocación que vos tenés que abrir tu corazón para que el Señor te la dé. Y si la pediste, la da. Pero los medios para conservarla son la oración, recordar que lo hace por Jesús, que las personas a las cuales servís son Jesús. Es decir, el voluntariado tiene una estructura fundamentalmente teologal, ¿no? De despojo de sí mismo. Estoy hablando del voluntariado en la iglesia, ¿no es cierto? Sí, Me quiero circunscribir a eso, ¿no? Hay voluntariados de otro tipo en las ONG que son muy valiosos, son muy humanos, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo al eclesial en este momento, ¿no? Entonces, se cansa la gente y bueno, ¿cómo alimentar la vida espiritual voluntaria para que pueda vencer el cansancio y siga siendo fiel a la vocación que Jesús te dio? Bueno, y le transporto la pregunta, ¿cómo hacerlo? ¿Qué sugerencia nos da? ¿Por dónde ir, monseñor? Acá en Buenos Aires tenemos con frecuencia los retiros para voluntarios, ¿no?
y una vez al año tengo un gran retiro para todos los voluntarios, donde se rozan las 1000 personas, que dura todo el día, para ir alimentando la vocación del voluntariado, ¿no? Es verdad que en la vida siempre hay fracasos, nunca falta un buey corneta, alguien que después de trabajar 4 años se cansó y te hace un juicio por dependencia laboral, ¿viste? Y era voluntario. Eso pasa siempre en la vida, porque el demonio no está quieto. Pero alimentarla con la oración, con la predicación, o sea, los que nuclean a los voluntarios tienen la obligación, uso una palabra evangélica, de pastorear. Vos no le podés decir al voluntario, bueno, hagan esto y encárguense que Dios los ayude. Claro. Los perdiste. Porque o se desvían, o se cansan, o se van. Estaba pensando, yo digo, se me ocurría la imagen del mismo Cristo, ¿no? Que sale al cruce, pero también sale al cruce de aquellos a quienes enseña a salir al cruce, ¿no? Es una cuestión que me ocurre de imaginación, pero de decisión de vida también. Y ahí también hay una complejidad, ¿no? Va todo tan rápido que mantener la coherencia en la decisión, monseñor. Oh. Y eso es de toda vocación, eso también es en la vocación conyugal, mantener la coherencia, la primera decisión cuesta. En la vocación a la vida consagrada, a nosotros los consagrados nos cuesta. Porque está bien, el día que te ordenaste, hacen la fiesta, los primeros meses es la luna de miel con el ministerio, pero después empiezan las dificultades y tenés que recurrir a los medios sobrenaturales para sobrevivir. El voluntariado es lo mismo, es despojo. No te olvides que el voluntariado supone despojo. Y si un hombre o una mujer que quiere ser voluntario dentro de la iglesia no aprende la ciencia divina del despojo, que es crucificante, a la larga no va a andar. Pero si la aprende y sigue ese camino, va a tener un gozo en el alma impresionante y va a ser un fruto enorme. Suena durísimo, pero a la vez consolador. Entre un poquitito más, por favor, monseñor, en esto del despojo. Mira, el despojo supone anonadamiento, supone no querer protagonizar, supone lo que hizo Jesús, que no retuvo para sí la dignidad de Dios, sino que se anonadó a sí mismo, se hizo siervo y dio su vida. Ese anonadarse, esa actitud de estar al servicio de los demás, eso es despojante, porque no tenés un rato para vos, o al menos los ratos que por ahí quisieras, ¿no? Lo cual no te quita tampoco el voluntariado la alegría que te da la gratuidad familiar, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Pero si vos querés ser voluntario, tenés que ir por el camino del despojo. Despojarse de la propia voluntad, despojarse del propio querer, porque la gente a la que vas a servir, sea donde sea, parroquia, barrio, cárcel, hospital, lo que sea, te va a traer problemas. Te vas a comprar problemas. Y tenés que abrazarlos como se abraza una cruz y compartirlos para que esa gente se sienta mejor, se sienta más aliviada, se sienta acompañada, se sienta contenida. Sí, no huir, no hacerse un lado, sino pensar que esos problemas son parte del mismo voluntariado. O sea, supone cruz. Claro. Al ser voluntario, uno pone la carne en el asador. Y ahí encuentra el sentido de la propia vida. El sentido de la propia vida no la vamos a encontrar en las teorías. Por ahí las teorías nos iluminarán. No la vamos a encontrar en los libros. Por ahí los libros nos ayudarán, nos orientarán. Sino el sentido de la vida lo encontrás cuando pones la carne en el asador. Entonces a los jóvenes voluntarios que están buscando el sentido de la vida, les diría que se hagan cargo que están militando, están ejerciendo una militancia que trasciende lo meramente social, lo meramente filantrópico, que es una militancia por la carne de Jesucristo en la persona del hermano. Y ahí van a encontrar en esa militancia, lentamente como suele hacer las cosas del Señor, el sentido de la propia vida. Porque encontrar el sentido de la vida no va por el lado de ser un limosnero o de pagar sus culpas con una cuota mensual, sino
cuando vos pones tu carne sobre el asador, y vuelvo al primer ejemplo de todo, al del despojo, como la puso Cristo. Un voluntariado que descuide los deberes familiares de un padre o una madre de familia es un voluntariado desfasado, engañoso desde la base. El voluntariado siempre tiene que llevarte a la plenitud de lo que vos estás viviendo y de la vocación que Dios te dio. Lo último, y ya con esto agradecerle, Monseñor, una palabra para los voluntarios que están escuchando, para aquellos que lo escucharán después, para aquellos que quizá no se deciden, a ver, yo tengo ganas de hacer algo pero no me animo. Una palabra suya, del pastor. Mira, yo a cada voluntario le diría que la vida Dios la da para gastarla, y para gastarla bien. Y si querés una palabra más fuerte, para quemarla. Quemar la vida en algo noble. Quemar la vida sirviendo a los demás. No vivas en el encerramiento de la autorreferencialidad de esas personas que a lo largo de su existencia cambiaron de nombre y se las puede llamar con este nombre: yo, me, mí, conmigo, para mí. Ese es el antivoluntariado. No, viví consagrando tu vida plenamente y dándola, y a la vez cumpliendo con tus deberes de Estado. No te desanimes. Ser voluntario cuesta, la propuesta del mundo es alienante, es dispersante, es para divertirte. La grandeza de un corazón se forja en el amor, y ser voluntario supone fundamentalmente capacidad de amar. Muchísimas gracias, Monseñor. Muchas gracias por la generosidad, muchas gracias por estos gracias minutos. Por el llamado, que Dios los bendiga y recen por mí, que necesito. Así es, y será mutuo, ¿eh? Un abrazo.